Buenas, buenas, ¿cómo están? Estamos acá en Gastromente, en otro podcast muy especial. Estoy con Gina de Piccoli. Ahora yo le voy a dejar a ella que se presente, cómo llega a ser un Instagram tan interesante como A Vivir Aprendamos, qué es lo que hace ella en su consulta particular. Ella es nutricionista, vive en Buenos Aires, entonces ahora los voy a dejar con ella. Bueno, hola a todos, gracias por invitarme. Mi nombre es Gina de Piccoli, soy licenciada en nutrición y bueno, me dedico a todas las patologías gastrointestinales desde la alimentación. Mi formación viene a partir del interés que surge a raíz de ciertos pacientes que fui recibiendo y me empecé a dar cuenta que había cierto nicho, una parte ahí poco explorada, que tiene que ver con síndrome de intestino irritable, bueno, que ya vamos a ir hablando. Y a partir de ahí vienen ciertas formaciones que hice después de mi licenciatura. Una de las más importantes fue la Sociedad Argentina de Nutrición junto con la gente de Ludahondo. Y por otro lado, en la Universidad de Monash, que es una universidad de Australia, que es quien crea o que dirige lo que sería todo el tema de la dieta baja en FODMAP, que bueno, ya vamos a estar hablando de eso también. Eh, Soy de Capital, de Buenos Aires, y bueno, atiendo en consultorio y tengo este Instagram, Vivir Aprendamos, que surge también a partir de querer compartir, digamos, mis conocimientos y conectarme con la gente. Muy bueno. La verdad que yo te conocí ahí en el Udaondo, o sea, como que tenía conocimiento de que vos existías en el mundo y creo que las redes sociales vienen a ayudarnos, a nosotros los médicos y a ustedes, los nutricionistas y a los pacientes, a conectar. Me parece que es ideal, no es para andar chusmeando a ver quién se casó con quién, sino, o sea, me refiero que tiene un fundamento muy importante. Con respecto a tu formación en la Universidad de Monash, por ahí la gente no sabe, pero la Universidad de Monash es una universidad australiana, como vos bien dijiste, que hace un tiempo, que después por ahí lo podés contar, sacaron lo que se llama la dieta baja en FODMAPs, que vino a cambiar radicalmente la, el paradigma del paciente con síndrome de intestino irritable y que es muy particular, o sea, es extremadamente particular, y que aparte de esto es difícil de llevar a cabo, de realizarla. Entonces, la pregunta para vos sería, ¿qué es la dieta baja en FODMAPs? ¿Cómo la haces vos? Y aparte de cómo la haces vos, ¿cuál es tu experiencia con la dificultad o no que puedas llegar a tener en la consulta? Bien. Bueno, la dieta baja en FODMAP, en primer lugar, es una dieta que se llama dieta en realidad porque es para una situación pular, o sea que no es ni para bajar de peso, ni mucho menos, tiene que estar bien hecha. Es decir, que la dieta baja en FODMAP tiene 3 etapas, requiere un compromiso y de un buen seguimiento. Sin eso, no se puede hacer bien, digamos, está destinada al fracaso, podríamos decir. Bien. Hay tanta info en internet que yo siempre, bueno, recomiendo por hacerla con la dieta sobre el tema, y la dieta en la primera instancia tiene un papel restrictivo en el sentido de que se restringen ciertos alimentos que fermentan demasiado. No es que es restrictiva en cuanto a calorías o macronutrientes o micronutrientes. Eso siempre me parece que es clave poder aclararlo y que a veces se presta un poco a confusión. Mi experiencia con los pacientes haciendo la dieta es muy buena porque cuando el paciente, cuando la hace bien, o sea, cuando tiene una buena adherencia a lo que es la indicación, yo siento que tiene un cambio en lo que son los síntomas que es impresionante. O sea, el paciente, yo siempre digo, si yo pude grabar la primera consulta y la que sigue después, el tono de voz, o sea, al que realmente le hace bien, se le nota demasiado. Por supuesto que de 10 pacientes que siempre hablo de buena adherencia y ya, hay 8 les resulta, hay 2 que no. ¿Vos estás hablando de 10 pacientes que la hacen bien, bien,
o estás tomando en cuenta que estos dos que no le funciona, es porque en realidad medio que la pifian un poco. No, digamos, son los que las hacen bien, bien. Bien, perfecto. Ese es Sí, de hecho, el porcentaje que se eh, estima, digamos. eso te iba a decir que el porcentaje que cuando uno estudia la dieta baja en FODMAPs, que después me gustaría que expliques qué es FODMAPs, em, Ujú. el estimativo es que el 80%, 85% en realidad dice, funciona, va bien, y hay un 15% que no, bueno, por causas que se estudian posteriormente. Entonces, contanos, ¿qué es la dieta baja en FODMAPs? ¿Qué es? Bien, la dieta baja en FODMAP es un tipo de alimentación o dieta que empieza y termina, eso es muy importante aclarar, que en donde lo que se hace es se retiran en una primera instancia los alimentos que fermentan demasiado, que tienen un tipo de hidrato de carbono que no se digieren completamente y que en el colon se fermentan, generando gas y distensión, que le pasa en realidad a todos los seres humanos. La diferencia sería que quienes son pacientes funcionales, estos procesos naturales los viven con molestia y con dolor, y entonces lo que se busca en una primera instancia es retirar ciertos alimentos que son altos en FODMAP, en este tipo de... Bueno, FODMAP es un acrónimo para fructo, oligo, disacáridos, monosacáridos y polioles, que es como palabras así medias raras. Y en la primera instancia lo que se hace es se retiran para evaluar si el paciente realmente se siente mejor, siente un alivio. Bien. Yo siempre digo que eso es la puerta de acceso para hacer la segunda etapa, que es lamentablemente a lo que en general la gente no conoce, porque en realidad en internet cuando uno busca aparece una lista con lo que sí, lo que no, y pareciera que eso es para toda la vida, y la verdad es que no. En la segunda instancia, que siempre digo que para mí es donde la magia ocurre, es el momento donde uno va reintroduciendo los alimentos de una manera metódica y particular para que cada paciente pueda descubrir sus propios gatillos, que no van a ser iguales al primo que tiene lo mismo o al mejor amigo, ¿no? Como Justamente se empieza a... esto que acabas de decir, perdona que te interrumpa, pero es fundamental. Esto que acabas de decir vos es, estás haciendo una dieta que tiene que tiene un método, pero que el Sí, exacto. resultado es muy diferente y varía Sí, un montón entre vos y yo, que estamos haciendo exactamente lo mismo. Y, totalmente. y esto va en relación a que, está bien, somos de la misma especie, somos todos humanos, capaz que somos todos mujeres y tenemos la misma edad y hasta somos hermanos. Pero la realidad es que somos completamente diferentes unos de otros, por lo cual la reacción a determinados alimentos también es completamente diferente. Entonces vos estabas hablando de la etapa de reintroducción en donde sucede la magia. Sí, esa es para la mejor, porque bueno, aparecen estas individualidades y como yo decía, el paciente, o sea, los pacientes tienen que tener una actitud activa, porque en realidad lo que buscamos siempre es aprender, o sea, conocerte un poco más, Bien, no estar en automático. Entonces, de pronto, la tercera etapa justamente se trata de eso, de aplicar lo que uno aprendió. Por bien. eso esta dieta empieza y termina, no es para siempre, no es un estilo de vida, no es que me pongo una etiqueta, ¿no? Que dice FODMAP, no, sino que nada, la intención es de, bueno, conocer los gatillos, porque el común denominador también en estos pacientes es, no sé qué me cae mal, ¿no? O sea, no lo puedo determinar. Y terminan comiendo No, no, pollo hervido y acelga hervida eternamente. Y vos decís, no, tremendo. "Señor, Este, se está llenando la panza, pero no se está nutriendo. Hay una diferencia fundamental. Te quería hacer una pregunta, y esto ya es una pregunta personal. O sea, por la literatura, que, bueno, yo también la leí, obviamente que no tan profunda como vos, pero lo he leído porque es fundamental para el gastroenterólogo que se dedica a la patología funcional, estos pacientes que comen y se hinchan y demás. El tiempo entre una etapa, la otra etapa y la otra etapa. Esa es una pregunta que me vuela la cabeza porque he visto que, nada, una variabilidad rarísima entre una nutricionista y otra nutricionista, y yo quiero saber la verdad, así que decímela. Bien, la primera etapa en teoría dura entre 2 y 6 semanas, en Ajá, teoría. ajá, No sería recomendable, o sea, no está recomendado estirarlo mucho más,
Bien. porque, bueno, en parte, estos alimentos que se van sacando, que después podemos hablar de cuáles son, funcionan como prebióticos, o sea, funcionan como un estímulo de las bacterias que tenemos en el intestino, entonces no es recomendable estirar demasiado en la primera etapa. No tiene mucho sentido quedarse a vivir en esa etapa, que es a veces... Te corto un minutito. Si quieren saber qué son los probióticos, miren Ah, sí, la entrevista anterior que hice con Gabriel Vinderola y tengo otra anterior también, así que ahí nada, les tiro el chivo. Bien, bien, entonces vos decías que no es correspondiente, o sea, no está bueno estirarlo más porque literalmente, o eso te lo digo yo, hambriamos a nuestras bacterias que son útiles. Entonces, la primera etapa entre 2 y 6 semanas. ¿Y la sí. segunda etapa? La segunda etapa, digamos, estos tipos de FODMAP se agrupan en 8 grupos, Ajá. o pueden tener algunas particularidades, digamos, a veces yo invento otro grupo más porque tal persona quiere probar otra cosa, etcétera, pero más o menos es un grupo por semana, por ende, ponele que son 2 meses. Perfecto. Entonces, y de ahí vamos a la tercera etapa. Que la, Sí, cómo es? ¿Cómo es? la tercera etapa sería, es como la adaptación de lo que vos aprendiste a tu alimentación habitual. Ah, o sea que O puede sea, tardar, para siempre, claro, básicamente. Tenés que eternamente. aplicar los conocimientos. Bien, bien, bien. Sí, mira, justo me gatillaste. El otro día veía en el Instagram una cuenta que no Sí. sé muy bien qué es, pero que es de una persona que dice FODMAPs etapa 3. Y yo me quedé Bueno, como, hmm, ¿qué quiere decir? interesante. No, no sé, no la investigué mucho, pero como que hay una persona que hizo un Instagram que dice FODMAPs etapa 3 como caracteriza, Ah, bien. como la Sí. etiqueta que vos decías. Ujú. Y vos también decías que los pacientes tienen que hacerse cargo, tomar parte, Sí, ser partícipes activos. ¿Qué sí, sí. rol ves vos que tiene la participación activa del paciente o qué, ponele del 0 al 10, qué puntaje vos le pondrías a la participación activa del paciente en el éxito o el fracaso en este tipo de intervención? Y un 10. 11 dice. Muy bien, ya saben. Sí, Em, bueno, y porque es muy difícil, digamos, ¿no? Esto que decíamos, la participación activa es todo, porque es lo que a uno motiva, le motiva a querer modificar ciertos hábitos, a querer sentirse mejor, y no hay premio sin esfuerzo. De alguna manera es así como lo es tengo que que decir. sí, Es que es obvio. así. La verdad, acá trabajamos con la verdad, señores. Por Sí, otra parte, yo te quería dar mi experiencia con respecto al tema. sí, Em, la realidad es que el paciente que la sí. hace bien es otro. Vuelve a tu consulta gastroenterológica y vos decís, "Ah, señor, váyase, Increíble. no venga más acá porque usted se siente bien, no, chao, beso en la Sí, frente". sí, Me parece que es un gran trabajo de parte de las y los, vamos a sí. generalizar, nutricionistas, que es complejo, que lleva tiempo, pero como que es un resultado que se cocina a fuego lento, por decirlo de alguna manera. Pero para el paciente, en poco tiempo puede hacer un cambio radical del estilo de vida fundamental y sobre todo de la sintomatología que te potencia cambiar tu estilo de vida, porque si te sentís mal no va a cambiar nada. Entonces, como es algo que ha venido a revolucionar en cierto punto y que es más complejo de lo que parece, pero que si se hace como se tiene que hacer, tiene sus resultados. Ahora, yo quería pasar por ahí a otro tema un poco más diferente quizá, y es hablar un poco de una actividad que estuviste realizando en tu Instagram Ujú. de yo lo voy a decir como me sale, como de positivismo dentro de un mar ajetreado, por decirlo de alguna manera. Bueno, ahora nosotros hoy es sábado, estamos grabando, estamos en Argentina y estamos en cuarentena, la segunda semana de extensión de cuarentena obligatoria. ¿Y qué significa esto? Bueno, que la gente está en su casa todo el día, todo el día, todos los días, con toda su familia. Y así como vemos cosas graciosas, como audios
insólitos, Sí. o vemos cosas muy malas, ¿bien? Como robos y demás. También vemos una actividad como la que vos estás realizando en tu Instagram de A Vivir Aprendamos, que me gustaría por ahí que comentes de dónde nace, qué es, cuál es tu idea con respecto a eso. Sí, en realidad surge un poco o sea, surge a partir de los pacientes que estuve atendiendo de manera online en la cuarentena. Veía que a pesar del mar atrajeado, como dijiste vos, ¿Mm? siempre se puede, ¿no? Como tomar esta situación que es muy particular, porque en realidad a todos nos afecta y no podemos ser ajenos, pero de alguna manera es una pausa tan grande, ¿no? Que nos obliga a pausarnos. Notaba que algunos pacientes también estaban mejor y parecía un poco irónico, ¿no? Pero bueno, de pronto estar en casa, estar más pausados, permite prestar atención a ciertas cuestiones que hacemos de forma automática cuando estamos en la vorágine. El tema del comer, ¿no? Comer más lento, poder aprovechar las comidas para, de pronto, si estás con un familiar, hacerlas un poco más largas, porque bueno, no hay mucho para hacer, entonces, Claro. ¿no? La alimentación se transforma en algo muy importante, el sueño, movernos en casa, y bueno, a partir de ahí se me ocurre hacer en esto de A Vivir Aprendamos como diferentes posteos con el fin de ayudarnos entre todos, e informar, ¿no? Siempre desde un lugar, nada, con buenas intenciones. Uno es el tema de la donación de sangre, que es súper importante y que se puede garantizar hacerla de forma correcta, a pesar de estar en una situación muy complicada, se puede seguir haciéndolo. Otro es agradecer lo que, digamos, todos los días algo, porque bueno, Gratitud. siempre podemos encontrar algo, total, siempre podemos encontrar algo por lo cual estar agradecidos. Eh, Cooperar con las causas benéficas o solidarias, que hay un montón también. Eh, y bueno, también, por ejemplo, las clases que son online, gratuitas, bueno, reconocerlas de alguna manera, ¿no? Porque también sabemos que hay un montón de emprendedores que están sufriendo con esta situación y Fundamental lo que vos decís, yo creo que, o sea, hablando de lo que vos dijiste, agradecer, yo creo que es uno de los primeros hábitos que uno tiene que tener para ser un actor principal dentro de su vida. Me parece, por ahí nos ponemos un poco filosófico, pero yo realmente lo considero así. Por otra parte, si sos empleado y demás, bueno, tu empleador te va a tener que pagar el sueldo, pero si vos sos el empleador o sos un pequeño productor o sos un emprendedor, está complicada la cosa, o si vivís en el día a día, también está complicada la cosa. ¿sí? Entonces, por eso por ahí me pareció tan buena la actitud, porque en vez de, que sería resumida en resumidas cuentas, en vez de ir al supermercado y hacer colas eternas y darle la plata a alguien que no se va a Sí, fundir, escucha, da la vuelta a tu casa, hace así, ping, y comprale a esa pequeña almacén o kiosco, o a ver, utilicemos las redes sociales para algo útil, y esa persona, ese microemprendimiento que te asegura, por ejemplo, que vos puedas tener tus alimentos de calidad, si podés pagarlos un poco más, porque por ahí te salen un poco más, pero si vos podés pagarlos, es fundamental, porque para esa persona le cambia el día, y cambiar el día a otra persona ya nos hace cambiar nuestro día. En esta iniciativa, yo por ahí quería sumar, que vos lo dijiste, pero quería sumar, y por ahí yo también es lo que hago, de em, estar en casa no es un pase libre para, como yo digo, bandearnos. O sea, me refiero, por ahí si estás dentro de una terapia dietética o nutricional y tenés el seguimiento, y es difícil que te bandees tanto. Ahora, sí, la persona que no, se está viendo un aumento en la incidencia de la ansiedad, de los trastornos de ansiedad como tales, de la ansiedad que no llegan a ser una enfermedad como tal, de, bueno, no sé si vieron las noticias, pero de los femicidios, de las peleas. Ahora ya no hay robos, pero hay otras cosas. Me refiero que lo tomemos como una oportunidad, como vos bien dijiste, un parate, pero un parate para ciertas cosas, un parate para pensar, pero no un parate para moverte, un parate para comer bien, un parate para aprender, y esto creo que es fundamental,
esta persona, que en el caso de vos y yo, que tratamos el mismo tipo de pacientes desde dos miradas que no son opuestas, sino son complementarias, eh, un parate para ver, a ver, mira, yo tengo esto hace un montón de tiempo, a ver quién lo puede solucionar, a ver cómo puedo hacer para empezar un camino, porque las dos estamos haciendo consultas online y me parece fundamental que, ok, ahora vos tenés tiempo, bueno, inicia este camino de qué es lo que tengo, por lo menos, porque hay cosas, en mi punto, bueno, quizá no te Sí. puedas hacer un laboratorio muy específico, pero no significa que no podamos empezar con a ver qué estás comiendo, a ver si es necesario o no, a ver hacia dónde estamos yendo, porque no todas las personas que comen y se hinchan tienen por ahí... van a terminar en una dieta baja en FODMAPs, pero Totalmente. definitivamente la conducta de querer cambiar es algo que yo le estoy diciendo a las personas de, bueno, a ver, empecemos a hacerlo, porque la verdad que vamos a estar acá hasta después de Pascua y hay gente que va a estar un tiempo más por situaciones particulares de sus enfermedades y demás, o de sus patologías de base. Entonces, eso como resumen. Y te quería, por ahí cambiando de tema, te quería hacer una pregunta y es, como nutricionista, vos, ¿cómo ¿cómo ves el tema de que ustedes estén tomando un rol, a mi punto de vista fundamental, en, que bueno, no es para todos, pero para mí es fundamental, eh, en el tratar los pacientes? Porque vamos a hacer una contextualización. Médico, nutricionista, paciente. Antes. Ahora, Sí, médico, nutricionista, paciente. Todos en el total. mismo paciente, el amigo del paciente, o sea, me refiero, Sí, sí. em, eso es un cambio de paradigma y no es solo que ha estado en la medicina, ¿no? No, esto es en todos los ámbitos. ¿Cómo te llevas vos con esto? ¿Cómo lo manejás? Por ejemplo, no sé, ¿a qué me refiero? De forma práctica, no sé, tus pacientes tienen tu WhatsApp, no, te mandan un mail, no sé, ¿cómo lo ves? Sí, a mí me parece, el trabajo en equipo es clave, ¿no? Y saber que no podemos saber todo. Me parece que es, no, no, eso es lo mejor. Todólogo. No. Claro, no, no, no. Entonces, primero eso, después, bueno, yo trato siempre de estar en contacto, o sea, con gastroenterólogos acá en Capital, como para poder, a veces cuando me preguntan, intento derivar, por supuesto, porque bueno, los pacientes vienen con un trajín yo siempre digo como que hacen casting de profesionales, ¿no? Pareciera que este no queda, este tampoco, pero bueno, hay un montón de profesionales que trabajamos así como vos decís. eh, entonces, la verdad es que tiene que ver con esto del papel activo del paciente, estar todos en la misma línea, que sea horizontal, y también comprender que tenemos muchas aristas, o sea, está el médico con el tratamiento médico, farmacológico, está el tema de la actividad física, está el sueño, está la alimentación y está la gestión de emociones y sentimientos, pensamientos, que todo tiene la misma importancia. Sí. No es que uno es mejor o más importante que el otro. Y, y particularmente con lo que me preguntabas de cómo me trato con los pacientes, yo tengo que nunca supe si me hace, antes cuando era más, tampoco hace tanto, pero en principio decía, ¿estará bien? ¿O será que estoy perdiendo profesionalismo por esto de darle mi WhatsApp? Yo he dado mi WhatsApp, tengo el mail abierto para que me pregunten, o sea, siempre trato de tener contacto cercano. Al principio, cuando uno arranca, pareciera como que, estará bien, y después me di cuenta que con el tiempo estaba bien, porque yo después gestiono cuando respondo esas consultas, pero la cercanía y la confianza que un profesional te puede dar, eso no se cambia con nada, y es lo mejor, porque qué mejor que confiar en a quien te está guiando. Bueno, eso que vos decís, por ahí, bueno, esto es una reflexión personal, pero dentro de la parte médica, técnicamente está mal visto que uno le dé el WhatsApp al paciente y a mí me parece algo, uy, no sé, no quiero decir una mala palabra, pero me parece algo extremadamente tonto.
O sea, Sí. tonto, vamos a decir esa palabra. Por otra parte, em, está también por ahí mal visto el hecho de la cercanía, ¿sí? Y como vos dijiste, bueno, por eso estamos hablando, ¿no? Vos y yo. La cercanía para mí es fundamental para que ese paciente ande bien y si tu paciente anda bien, le dice a otro paciente. Entonces vos tenés más pacientes y aparte que vos tenés más pacientes, aparte de eso, porque eso es re importante, esto es un trabajo, las dos trabajamos, no es que vivimos del aire. Em, Te da una satisfacción personal de decir, ah, mira qué bien que anda Pedro, o ah, mira María, qué bien que está. Y creo que esa satisfacción es lo que hace que uno siga avanzando en el estudio, siga avanzando en la formación, siga avanzando en cosas que tenemos patas flojas, porque no es que ay, sepamos todo, como dijimos antes, y queramos mejorar. Y por ahí te engancho con esta siguiente pregunta y es, vos dijiste de dónde venís, dijiste lo que haces, y ahora la pregunta es, ¿a dónde vas? Cuál es tu idea? ¿Qué es lo que querés hacer? Buena pregunta esa, ¿eh? ¿Viste? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero hacer? No, yo sé que lo que quiero seguir haciendo es lo que hago ahora. Obviamente llegar a más personas puede ser es una opción. El Instagram es lo que en parte me permite. El Instagram lo que tiene es que cuando uno lo usa bien es una gran herramienta. Exacto. De conectarme con distintos profesionales. En tu caso, por ejemplo, me he conectado con psiquiatra, por ejemplo, de Ludahondo, que se llama Marcos Asade, que es excelente, y he derivado, digamos, pacientes y los cambios que hay, y todo surge a partir de las redes, porque en realidad no es que yo lo conocía, digamos, fue Te quiero, así. te quiero tirar justo, lo que acabas de decir justo. Le escribí y lo voy a tener próximamente en el podcast. Buenísimo, Chan, sí, es chan, muy chan. bueno. Es buenísimo, Marcos, es buenísimo. Sí, bueno, como vos decías, ¿no? Creo que entonces vos vas a potenciar la idea de poder llegar a más personas mediante esta red social, que es Instagram en este caso, Ujú. y en la parte por ahí de estudio, o sea, profesional específicamente, ¿estás queriendo hacer alguna cosa diferente? No sé, coméntanos un poco. Este año, por ejemplo, decidí hacer un posgrado en lo que es vegetariano, alimentación vegetariana y vegana, Ajá, que particularmente, bueno, yo consideraba que tenía con los conocimientos, pero como todo, ¿no? claro. Va limitando porque va cambiando todo y uno tiene que estar actualizado. Entonces, Ujú, bueno, en parte voy a hacer eso y después voy a hacer una formación en fitoterapia, en ujú. fitomedicina, que tiene que ver con el estudio de las plantas, que también me parece que a veces es clave porque, bueno, no sé, siento que todo se va uniendo, ¿no? Y tampoco para generar etiquetas, ¿no? Como me dedico a vegetariano, no, 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 son no. cosas que se van sumando. Nosotros resolvemos problemas con diferentes herramientas, que creo que es algo fundamental. Justo vos hablaste de la fitoterapia y tengo una paciente que ella tiene una dietética Sí. y está mucho en el mundo de lo que es la nutrición holística, y la fitoterapia y demás. Y actualmente tiene eh, cándida en materia fecal, o sea, tiene en micológico de materia fecal. Y me pasa un libro, y acá es donde los pacientes eh, Ah, ¿cómo te digo? Te desafían, ¿me entendés? Me pasa un sí, libro sí. y yo me quedo como, todo el lunes, porque yo los lunes estudio, todo el lunes fue a leer el libro que me pasó para ver si con mi conocimiento sumo otra cosa y qué le puedo yo aportar, porque justamente hablando de fitoterapia, este libro habla de el tratamiento con determinados tipos de plantas para las parasitosis y para el contenido de mayor cantidad de hongos en el sistema gastrointestinal, en este caso de cándida, ¿no? Pero, Sí. y era como que yo me quedaba como, Dios mío, ¿me entendés? Un mundo nuevo. Claro, y siempre que me pasa eso, uno tiene por ahí la tendencia a decir, o sea que yo la estoy cambiando, ¿no? Pero como medio como que no. Entonces, Sí.
Eh, fitoterapia, yo me quedé como, fitoterapia, porque bueno, a ver, uno no sabe todo, no es que hay. Además, ¿cuántos años tenés vos? Yo 28. Yo tengo 30, o sea, no hay forma de que sepamos todo porque no nos da la vida. Entonces, No, 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 no. Total. es un proceso y me parece que cada vez vamos como avanzando, teniendo más herramientas para solucionar uno o Ujú. varios problemas, pero solucionamos un problema, no es que por ahí yo digo, realmente, si cómo me defino yo soy una gastroenteróloga especialista en cómo me hincho. Literalmente soy eso, porque es a lo que me dedico y es lo que más me apasiona. Y en este caso, por ahí también sería lo tuyo, que vos podés sumarle, porque si te viene un paciente vegano o vegetariano, ¡ay! Las FODMAPs en vegano y vegetariano, ¿me entendés? Y es como una Sí. cuestión de poder tener más herramientas para solucionar problemas. Entonces vos decías que ibas a hacer esta capacitación en fitoterapia y con respecto a, ¿vos trabajás en consultorio privado, trabajás en la parte pública también? ¿Cómo es la cuestión? A ver, contanos un poco. Trabajo en consultorio privado, Bien. en Capital. Ajá. Lo que me abrió un poco las puertas digamos, a atender a más pacientes de distintos lugares fue el tema de la consulta online. Ahí se abrió Bien. un poco Ajá. el panorama. He tenido pacientes de afuera también, todo a partir del online. Y ahí apareció el tema del Instagram, porque yo decía, pero ¿cómo llegan? No entendía. Y Claro. nada, era por el Instagram. Pero atiendo en el consultorio privado, tuve mi experiencia en lo público cuando hice mis prácticas en el Hospital Fernández, eh, pero bueno, yo elegí la práctica privada. Que me parece perfecto y son elecciones y me Sí, parece sí, también, bueno, es algo que yo estoy transicionando a hacer solo la parte privada, pero me parece que no es ni malo ni bueno, o sea, son cosas diferentes, estamos hablando de cosas diferentes y por eso no se pueden comparar, son cosas simplemente totalmente. diferentes. Y por ahí, ya pasando un poco más al chismerío, por no decirlo así, em, ¿cómo te está yendo a vos particularmente, Gina, en esta cuarentena? ¿Qué te costó que no? ¿Qué aprendiste que no? Contanos un poco de eso. Bueno, a mí particularmente lo que me di cuenta es que la rutina ayuda mucho. Con rutina no significa que uno tiene que ser rígido, ¿no? Por supuesto, las flexibilidades también hacen bien, pero tener cierto orden, por lo menos a mí me sirve, eso es lo que termino de confirmar, podríamos decir. Ajá. Moverme, hacer una actividad física, pero también siempre escuchando el cuerpo, ¿no? ¿Qué es lo que quiero hacer hoy? Yo particularmente practico yoga hace mucho, pero a veces hago yoga, a veces hago algo un poco más movido, a veces hago algo de baile, o sea, veo. Y si un día no tengo ganas de hacer nada, no hago nada, ¿no? Eso Bien. también está bueno, como que está bien que Sí, suceda. sí, sí, por Eh, supuesto. y después, bueno, con el tema del trabajo, yo pensé que capaz iba a haber, bueno, yo tenía muchos pacientes agendados presenciales a los que se les ofreció, bueno, si quieren hacerlo online o Claro. prefieren pasarlo para más adelante. Y la verdad que, bueno, la mayoría aprovecharon el momento para las consultas online y siempre arranco igual en la consulta, que es como, bueno, aprovechemos ahora, ¿no? Que estamos en casa, o sea, qué mejor, de alguna forma. Es que tenés razón vos y no es algo que te haya pasado solo a vos. O sea, yo trato de por ahí de identificarme con algunas cosas que decís y la realidad es que el paciente que está comprometido y que quiere mejorar y está, claramente es una qué opción, una qué con mayúscula y un qué momento para poder tomar esta herramienta que yo lo digo, o sea, lo afirmo y pongo mis manos en el fuego, es exactamente igual, y te hago un paréntesis, capaz que mejor que Sí, algunas consultas presenciales en mi punto por el tiempo. O sea, yo siempre le dedico sí o sí en mi consulta presencial media hora a los pacientes, sí o sí, y agendados. O sea, no hay ningún paciente que puede venir y decirme, a menos que, no sé, nada, se esté cayendo el sí, mundo, y que igual lo voy a atender después de todos mis pacientes agendados porque es una cuestión de claro. priorización. Y acá en lo online también se puede extender un poco más. La realidad es que, como lo hablábamos en un tiempo antes, Ujú. lo que está mal visto, me parece a mí, que es porque la gran mayoría de las personas no sabe hacerlo.
¿Me entendés? Entonces lo raro o lo diferente resuena y es como el refrán, es como el clavo que sobresale recibe un martillazo, ese refrán. Yo realmente le quiero transmitir a mis pacientes y lo hago en la consulta online y supongo que vos también lo haces, es como, es muy bueno, aprovechemos la tecnología, esto no Bueno, existía, o sea, que esta situación ideal que podemos llegar a desarrollar con los pacientes y poder ayudarlos no existía. Entonces, aprovechar las consultas online, en tu caso, en el mío y en de muchos otros profesionales, porque no solo somos nosotras dos, sino muchos otros profesionales, sí. es como una revolución para mí en esta cuarentena. Y con respecto a, vos hablabas de las rutinas y por ahí de escuchar a tu cuerpo y demás, em, ¿cómo, nada, te costó algo? ¿Hay algo que te haya costado? ¿Hay algo que te haya, que hayas quizá, no te digo empeorado, pero sí que se te dificultó? Sí, puede ser. Yo a veces digo que trabajo de la misma manera casi que estar en cuarentena, porque trabajo mucho en mi casa, pero que de pronto, como, bueno, al no tener que salir y todo eso, los primeros días fueron un poco confusos, Un podemos poco decir. confuso, por no decir un montón. Bueno, a todo el mundo le pasó, ¿no? Exacto, un poco confuso. Como de adaptación, ¿viste? Cuando arrancás ahí, o el colegio, y qué sé yo, que hay como una adaptación. Claro, Algo. sí. Vos sabés que, hablando de esto, eh, hay una, a ver, hay un montón de técnicas que uno puede hacer porque trabajar desde la casa, o sea, vos y yo trabajamos mucho desde casa normalmente, pero estar en casa todo el día implica que uno tiene que generar una nueva rutina intra la casa. Mm, o sea, particularmente yo vivo con mi novio, entonces como que hay que cambiar un poco esas rutinas. Claro. Por ejemplo, una mamá con los nenes y el marido y el perro y la abuela. Es como hay que generar una nueva rutina y algo que me pareció genial pero una genialidad es una, que ahora no me acuerdo de dónde lo saqué. Ah, sí, mi cuñada me lo comentó, que lo escuchó en no sé dónde. Una mamá que los levantaba a los chicos al mismo horario que iban a ir al colegio, los cambiaba Claro. de colegio, los hacía salir a la puerta, entraban y ella era la maestra. Entonces, Ah, buena. o sea, para el cerebro eso es una, Sí. como, te explota, es una cosa de locos. La imaginación que uno puede llegar a generar y a tomar y a crear, porque hay muchos memes, viste, Sí. que dicen, bueno, para el que no sepa memes, es como un dibujito que ejemplifica otra cosa, de yo en la cuarentena, yo normalmente, yo en la cuarentena, exactamente igual. Hay muchas Sí. personas que están exactamente igual y muchas otras personas que, por ejemplo, ahora están realmente dándose cuenta de el Mm, tiempo, el estrés, el sí. enojo, eh, el gasto que genera una salida del hogar Sí. que no es necesariamente obligada, porque si, por ejemplo, vos trabajás en una fábrica y bueno, no podés traer la fábrica a tu casa, pero por ahí otros tipos de personas que sí pueden realizar determinados trabajos en la casa o un poquito del trabajo, no te digo todo, es como que yo siento o censo como que están como, "Ay, podemos seguir un poquito más de cuarentena, ¿no? Sí, Como, sí, aparece una comodidad. Sí, como un lado bueno también. sí, Eh, sí, y también lo que despierta, que lo veo, es la creatividad. sí, Esto que vos decís de lo de la mamá me parece buenísimo, pero ¿viste? tiene que ver con la creatividad, porque en Claro. realidad eso es un recurso creativo que aparece en una situación adversa, distinta, porque si no capaz, por eso también siento que hay otras partes del cerebro que se están trabajando en cuarentena, por más de que no parezca, pero sí. Bueno, es que o sea, ayer leía una noticia de religiosa, de que decía que Sí, se cerraba, bueno, no me acuerdo bien qué era, pero se cerraba una iglesia, una X iglesia, yo sí. no soy muy católica, que digamos, pero bueno, se cerraba. Y que la última vez que se había cerrado era en 1370, cuando estaba la peste bubónica. Sí. Yo, esta es una opinión mía, yo pienso que eh,
esto es inaudito, o sea, no nos pasó ni a vos, ni a mí, ni a nuestros padres, Inaudito. o sea, es algo muy raro, pero que de las cosas muy raras que suceden pueden salir grandes ideas y situaciones, y de la Total. adversidad uno también aprende, por más que no, o sea, realmente uno aprende de la adversidad. Y con esto, por ahí también te quería preguntar si en la práctica que vos estás, por ahí no sé si las que estás teniendo ahora, pero en general, ves que las personas cuando están cambiando algunos hábitos y nuevamente, como yo digo, se bandean un poquito y van para el otro lado, si realmente aprenden de estas pequeñas salidas del camino, por decirlo de alguna manera, que el camino no es un camino, es como es un camino ancho, es que vos podés manejarte, si aprenden realmente y logran cambiar o no, en realidad no aprenden nada, ¿cómo lo ves a eso? No, sí, sí, sí aprenden y tiene que ver con esto de vuelta con el papel activo. Y el papel activo no es hacer las cosas bien, Claro. necesariamente. ¿Eh? El papel activo es tener cierta conciencia sobre lo que uno va haciendo y bueno, y que no hay error, ¿no? Porque mientras que uno sea activo, digamos, activo en el sentido de que, bueno, hago porque estoy comprometido, hago porque quiero cambiar, hago porque no quiero pensar más que cuando salgo, si hay un baño cerca, si no hay un baño cerca, porque me da vergüenza salir con un chico, porque me escucha la panza, bueno, un montón de cuestiones Ay, de calidad me de pasa vida, eso, me pasa eso, sí. claro, de que tienen que ver con calidad de vida, que de pronto uno tiene un papel activo, dentro de ese papel activo, como vos decís, pueden haber como desbandes, pero no importa porque es aprendizaje. Claro, bueno, es que, Activo. es que una de las cosas más importantes es bueno que pasen esas cosas, porque Claro, cuando uno está en un papel activo, em, o sea, que te suceda eso te da esa capacidad de aprendizaje, ¿bien? O que te suceda o que lo hagas porque quiero comer papa frita. Y bueno, vaya señor, coma papa frita, más o menos vea cómo está. Y, o sea, no es una restricción, sino es más bien, exacto. bueno, a ver, veamos cómo lo implementamos. Tips, fíjate esto otro. Y por ahí te quería hacer una pregunta un poco más técnica con respecto a el síndrome de intestino irritable que el 90% de mis pacientes son, o podrían ser, porque ya vienen Sí, catalogados con un sello en la frente y capaz que nada que ver. sí, Eh, sí. ¿Cómo, cuál sería un enfoque, por ahí simple, o sea, paso uno, paso dos, así más simple para que las personas lo entiendan, de lo que vos haces en tu práctica profesional con un paciente que, supongamos, tiene un buen diagnóstico de síndrome de intestino irritable? Ujú. Primero, bueno, una buena entrevista, ¿no? Esto que nosotros llamamos anamnesis me parece súper importante. Siempre pregunto los estudios que se hicieron, si trataron de hacer otros tratamientos, si Ajá. fueron algún nutricionista, digamos, para tratar este tema. Hay gente que la alimentación nunca, digamos, nunca le pareció que era relevante, o nunca le dijeron, porque tampoco tiene por qué el paciente asumir, ¿no? Que la alimentación tiene un papel súper importante en estos tipos de pacientes. Después siempre me gusta mucho escuchar al paciente, es como clave, darle el tiempo, darle el espacio, y después, nada, tratar de ver el enfoque que le vamos a dar al tratamiento, que no siempre es igual para todos, obviamente, por más de que tengan características parecidas, no siempre es igual. Eh, y siempre dejar abierta la puerta para esa cercanía que yo te decía, o WhatsApp o mail, que ayuda un montón. Pero lo más importante es esto, es tratar de... Hay muchos pacientes que vienen con mucha etiqueta. Mm. O sea, a mí me dijeron que tengo síndrome de intestino irritable. Bueno, pero a ver, ¿qué estudios te hiciste? ¿Fuiste al médico? ¿Cómo fue una sola vez que te dijeron? ¿Hace Claro. cuánto? Bueno, pará, porque acá, ahí, a mí me explota la cabeza. Porque a vos te llegan, pero a mí me llega un paciente que dice, doctora, hola, soy Pepe, tengo síndrome de intestino irritable. Y yo me quedo así como, Claro, ¿y por qué decís eso? Siempre le hago la misma pregunta, ¿por qué decís eso? No porque el médico me dijo. Uno, sí. ¿cuándo? Dos, ¿en qué contexto? Tres, ¿cómo te dijo esto?
No, porque yo un día fui y te estoy diciendo textual, ¿no? Un día fui y me dolía por acá y estaba un poco hinchada y me dieron una pastillita y me dijeron que yo tenía el colon irritable. Y yo me quedé así como, eh, no, no señor, esto no es así. Mire, y claro, y venís a derrumbar, o derribar, como se diga, como una creación que tiene la Sí, persona de quién es, porque yo siempre le digo, ¿no? Dar un diagnóstico, y esto lo considero realmente, dar un diagnóstico para muchas personas significa, ¿viste cuando marcas una vaca, que le pones el sí, sello? una huella, Es una sí, huella imborrable. Y yo soy extremadamente precavida de dar diagnósticos sin un justificativo claro, porque bueno, para los que no sepan, el síndrome de intestino irritable tiene criterios diagnósticos preestablecidos que no es simplemente una vez me hinché o me hincho de vez en cuando, porque puede que sea un síndrome de intestino irritable, pero también te tienen que descartar enfermedad celíaca, intolerancia a la lactosa, sí, intolerancia a la fructosa, sobrecrecimiento bacteriano en intestino delgado, que tengas un SIFO, que es el sobrecrecimiento micológico de delgado. O sea, a ver, no es, yo siempre le digo, el cómo y me hincho es un abanico de cosas. sí. Puede que vos seas un síndrome de intestino irritable, claro. Ahora, vienen un montón de pacientes con diagnóstico, comillas, Ujú. de síndrome de intestino irritable y terminan siendo un sobrecrecimiento bacteriano, que vos haces el Sí, tratamiento, haces una dieta particular, mejoras esto, entienden por qué tal cosa, entienden por qué tal otra, probiótico, después quiero hablar de eso, pam, 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 y en realidad no tienen nunca más un síntoma. Entonces, a ver, vos eras un síndrome de intestino irritable, en realidad no, claro, ¿me entendés? claro. También hay que, y acá también hay que hacer como un mea culpa, ¿no? De el síndrome de intestino irritable existen muchas patologías que son de los pacientes funcionales que aún, estamos Ujú. mucho mejor, ¿no? Pero que aún no se encontró específicamente toda la fisiopatología por lo cual le Claro, pasa lo que le pasa. Por eso este paciente no es igual a este paciente, no es igual, por más que tengan el mismo diagnóstico. Y ujú, me refiero a claro, mea culpa de la ciencia, o sea, como me sí, refiero particularmente, y también una mea culpa del profesional en particular de si hay desconocimiento, bueno, escúchame, vos estás impactando en la vida de otra sí, persona, ¿no? Hay que tener cuidado con lo que uno dice o deja de decir. No sé si a esto a vos te pasa, pero sí. pues, supongo que sí, porque nos dedicamos a lo mismo desde otro punto. Y con respecto a pasando a un tema que me interesa, y justamente hice esta nota anteriormente, ¿qué papel cumplen a ver, ¿qué son los prebióticos, qué son los probióticos como entendidos nutricionalmente hablando? ¿Y cómo los utilizás vos dentro de tu práctica? Danos un ejemplo. Bien, los prebióticos, bueno, los prebióticos se pueden agrupar un poco en esto de FODMAP, ¿no? Bien, Que son estos compuestos que tienen los alimentos que benefician a los microorganismos que están en nuestra microbiota intestinal y que son necesarios, bien. digamos, y tienen que estar. Alimentos que son prebióticos, pues el ajo, la cebolla, la manzana, la pera, bueno, hay un montón. Ajá. Particularmente después con los probióticos, que son estos microorganismos vivos que nosotros ingerimos a partir de ciertos alimentos o en forma de cápsulas y qué sé yo, lo más importante para mí es destacar algo que está en la definición de probiótico, que es la dosis, eh, que me parece muy importante el tema de la dosis, y por más de que nosotros englobemos una palabra probióticos, es un mundo tan amplio, Sí, sí. que, que es como que se nos escapa un poco de las manos, porque hay tanta información en esto de Internet, y los Instagrams también, que bueno, son súper importantes y tienen que estar en nuestra alimentación. Bueno, lo has hablado con Gabriel, ¿no? El tema de los yogures, que son formas fáciles de tener probióticos, ¿no? Y no tiene que ser tan difícil, no hace falta
cuánta cosa alrededor de los probióticos. He tenido pacientes que quizás con el afán de querer tomar probióticos porque escuchó que hacen bien y etcétera, y se quiere sentir mejor, tomando 1,5 litros de kéfir, o sea, todos los días, y yo como, pero... Señor, escúcheme, usted sabe cómo se hace el kéfir. Bueno, en la entrevista con Gabriel, por ahí para los que no nos vieron, vayan, es súper interesante, se diferencia, ¿no? Un probiótico de un alimento fermentado, porque, a ver, vos podés tener un alimento fermentado que sea probiótico y hay otro que no, porque probiótico tiene la definición que vos decís de que tienen que tener determinada cantidad de bacterias vivas que lleguen al intestino delgado, Sí, em, sí, perdón, al intestino grueso para que hagan su efecto, ¿no? Entonces, eh, esta parte, hablando específicamente de cápsulas, de suplementación, eh, por ahí es bueno que vivamos en la Argentina. Y ahí voy, ahí te construyo lo que quiero decirte. Cuando vos cruzas el charco y te vas a España, por ejemplo, que es como nuestra madre, por decirlo de alguna manera, y vos vas a una farmacia y ah, encontrás absolutamente 200.000, pero 200.000 opciones con el número de bacterias que se necesitan vivas y demás. Y por ahí me parece que es lo mismo que pasa con Internet y las redes sociales y demás. Hay sobreinformación. En este caso, sobre información. sobre dosificación de cosas. Sí, sí. Porque digo que por ahí está bueno tomarlo como positivo que vivimos en Argentina, porque nosotros tenemos regulaciones específicas que la ANMAT no habilita la entrada ni la producción de determinado tipo de productos que no hayan cumplido determinada categorización, como la FDA en Estados Unidos. Entonces, nosotros tenemos muy pocos probióticos en cápsulas, me estoy refiriendo. No estoy hablando de productos naturales como el kéfir, que ahí vamos a hablar un ratito. No estoy hablando de suplementación con probióticos no sé, de alguna naturista, de la no sé qué. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de la cápsula real que tiene un estudio de investigación grande, aleatorizado, doble ciego, papá, que dice que funciona para tal cosa. Hay, por ejemplo, para lo que es la diarrea, para lo que es la diarrea existe un probiótico, para lo que es, se ha demostrado, por ejemplo, en el cólico del lactante, que hay determinado probiótico que no te digo que le mejora el dolor, pero hace que el llanto sea menos tiempo, eh, pero no, por ejemplo, la cepa, bueno, ahora no me acuerdo, pero me parece que algo así que es B corta SL3, que es la que realmente en los estudios dice que para el síndrome del intestino irritable anda espectacular, no la tenemos. Y Sí, sí. tampoco es que vos te vas a tener que ir a España a comprártelo, vas a tener que pedir un Amazon para que te... No, a ver, Claro, me parece que se puede empezar muy de acá abajo y que la gran mayoría de los pacientes, cuando activamente encuentran el gatillo y logran hackear esa parte, están mucho mejor. O sea, esa es mi opinión al respecto, ¿no? Y con respecto a los fermentados barras probióticos, como el kéfir. A ver, ¿qué es el kéfir? ¿Cómo en la práctica nutricional, cómo se utiliza? ¿Lo utilizás vos? No lo utilizás. ¿Cómo es la cuestión? bueno, el kéfir es una bebida, digamos, que se fermenta a partir de ciertos hongos, ciertos microorganismos, que bueno, uno la puede hacer en casa, ¿no? Estos hongos van a crecer cuando tengan un medio adecuado, de azúcares, bueno, puede ser un kéfir de leche o puede ser un kéfir de agua. Se hace mucho en casa, ¿no? Hay grupos que se van donando estos nódulos porque van creciendo, creciendo, creciendo y se van multiplicando, pero también existen los que uno puede comprar ya Bien. envasados. Desde mi opinión y lo que yo uso mucho en la práctica es un poco el criterio, como, un poco como Es el que sí, sentido común, es que ¿no? sí. Porque yo no puedo, digamos, no me puede dar igual una persona que viene y que toma 1,5 litros de kéfir, pero la alimentación es pésima. O sea, no hay frutas y verduras, no hay legumbres, no hay cereales. O sea, entonces el kéfir no va a solucionar nada. Claro, O no. sea, no es una pócima, no es una pócima mágica. Es como, yo siempre le digo, por ejemplo, yo en mi práctica,
no sugiero el consumo de kéfir a menos que yo vea, y esto es un criterio personal, que la Claro, persona está en el momento con los conocimientos necesarios para tomarlo como una herramienta y no como alguien que te va a salvar, algo que te va a salvar la vida. claro, claro. Particularmente, de hecho, lo hago y por eso mismo, no te digo que estoy en contra de que te los donen. No, no, vamos a donar. Sí, está bien. Ahora, hay un momento para cada cosa. Sí, Entonces, de pronto, doña Marta recibe unos nódulos de doña Juana y empieza a hacer, sí, y, viste, porque no es lo más rico que digamos, le pone 3 kilos de azúcar mascabo y ahora se lo da a los nietos. Y voy a decir, ¿tiene buena intención? Por supuesto que tiene buena intención. Ahora, ¿estamos haciendo bien o estamos haciendo más mal que bien? Entonces ujú, yo, esto lo hago yo, por ahí hay algunas personas que me preguntan y yo como que trato de pilotearla y en el momento que no la puedo pilotear más le digo, mira, yo creo que vos no estás en el momento para, para tomarlo como lo que es, una herramienta, una simple herramienta. Eh, es una herramienta. Claro, bueno, eso es lo que yo hago y también por ahí muchas veces ya vienen tomando, ¿no? Entonces yo le digo, hagamos una cosa, para la próxima vez vos traés los ingredientes y me mostrás cómo lo haces. Y claro, tipo, una, dos, tres. Claro, sí, bueno, porque también hay una cuestión que tiene que ver con lo casero. O sea, lo casero está excelente, pero estamos hablando de microorganismos vivos. O sea, bueno, esto lo habrán hablado con Sí. Gabriel. Es súper importante, ¿no? La cuota de lo casero, pero también seguro. Bueno, Porque, porque también ahí hay algo que hablamos con Gabriel y él siempre, bueno, por donde viene él y qué es lo que hace, la producción de kéfir masivamente, masivamente, aunque sea embotellado, me refiero, sí, sí, sí. aparte de no ser técnicamente legal, o sea, porque no tiene el RNP, me parece que es, y hay otro, bueno, no me acuerdo bien otro, eh, RNPA, creo. es, Sí, claro, bueno, sí, Gabriel. son dos. Em, Vos, si vos tenés kéfir, yo tengo en casa, ¿eh? Yo tengo para dar a pacientes que están en el momento para dar a los pacientes. Imagínate, Claro, imagínate como herramienta. Tu kéfir difiere de mi kéfir porque van tomando características del ambiente, de la manipulación, entonces es muy difícil poner, ahí tiene tales bacterias o tales hongos o tales lo que sea, ¿me entendés? O sin sea, saber. no, es literalmente imposible. Que no significa que esté mal. Yo los recomiendo en determinados puntos y con determinada manera y con determinado criterio, pero bueno, por ahí me interesaba saber cómo lo veías vos a esto de la producción de los fermentados barra probióticos caseros. Em, es re interesante. A mí esto me interesa. De hecho, he hecho muchos cursos de fermentados. Ah, pará, se me acaba de ocurrir una pregunta. A ver, Opinión con respecto ojo con lo que vas a preguntar. al pan. Ja, Al pan. ahí está, Chan. Ahí te la ¿A tiré. qué pan? ¿Viste el sticker? Amo los stickers. ¿Viste el sticker del tipo que tira la bomba y explota? Bueno, ahí te la tiré. No, mira, la pregunta va, para poner un poco más serio, ¿viste? La pregunta va a esto. Sabemos, como primera instancia, por ejemplo, que el mayor consumo de sodio en la Argentina y en determinados países viene del pan de mesa. Eh, También sabemos que la palatabilidad de lo que es de la harina en sí versus el producto inicial en trigo, lo que sea, es mucho mejor, mucho mayor y por eso consumimos más. También sabemos que hay muchas personas que evolutivamente hablando, nuestro sistema gastrointestinal no le cae tan bien como nosotros pensamos los cereales, que no significa que estén mal, sino que eh, por ahí evolutivamente no estamos tan adecuados a esto, igual que la leche, o sea, tampoco es que hace 200.000 años que lo tenemos, no, hace 12.000, fin, ¿me entendés? Pero no es no, sino con cuidado. Y también sabemos que ahora
todo se le pone integral. Si es integral es buenísimo. Y yo, a mí se me pone la vena así acá, ¿viste? Porque yo no soy nutricionista, este año voy a hacer una diplomatura en nutrición digesto-absortiva de la universidad, o sea, de la Sociedad Argentina de Nutrición, pero porque me interesa, porque digo, no puede ser así, o hay algo que se me está perdiendo, pero por ahí me gustaría saber tu opinión particular con respecto a, primero, el pan normal, el pan, X, pan, y después con respecto al integral. Sí, o sea, el pan, la verdad que el pan es un lindo alimento también, ¿no? Sí, sí, lo es. Pero bueno, como no es solamente un alimento, es como ese alimento, con qué lo como. Hay una cuestión de que el pan siempre estuvo en la mesa. Y eso tiene que ver con hábitos. Y son, a veces uno pregunta y el pan está presente en cualquier comida, ya no es, tengo el pan para mojar en la La salsita, y salsita. ya estás comiendo, no sé, como que decirte una tarta y tenés el pan, ¿no? Como medio que no. Vos decís, No sé. bueno, ok. Entonces hay un exceso un poco de consumo de pan o panificados un poco innecesarios, o Ajá. momentos que no son necesarios. Pero el pan, yo pienso que el mejor pan es el casero, eso es, está muy bueno y es súper fácil también de hacer, o sea, no requiere de tantas cosas. Y después también que cuando compramos un pan, ¿qué pan estamos comprando? Esto de integral, sobre todo los panes que son... Decinos qué es integral realmente, qué significa Claro, que un pan sea integral. un pan integral es un pan que está hecho con harinas que tienen el grano entero. Ajá, Eso se debería hacer, o sea, debería ser la realidad, ¿no? Como claro, sí. decir, un pan integral debería estar hecho casi en un 100% con harinas integrales, es decir, Bien, con harinas que, que usan el grano, todas las partes del grano. bien, Lo que sucede cuando vamos al supermercado es que el pan integral, cuando miramos el primer ingrediente, es una harina refinada, es decir, es una harina blanca, al cual le sacan esto de las cáscaras que hace que un pan sea integral, o sea, hacen mezclas. bien, Entonces no es tan genuino el alimento. bien, Entonces, al final uno termina comprando cosas creyendo, ¿no?, que compra un pan integral y en realidad no es tan integral como creemos. bien. Y te tiro acá esta pregunta. O sea, en realidad es más una acotación. La Sí, realidad es que en las panaderías normalmente a lo integral en realidad se le agrega salvado. O sea, una harina refinada se le claro, agregó salvado y ahora te ponen como integral. Y para, sí, no sé si alguien hizo pan alguna vez, pero cuando vos le agregás salvado a una harina blanca, le tenés que poner mucha materia grasa para que sí, pegue, porque te porque queda- si no, no pega. O sea, no te, no no, tenés no, no se te une, no haces un pan, claro, vamos a ser sinceras. Entonces, esta, esta, ¿cómo se llama? No es refrán. Bueno, esta historia me la cuenta mi nona, que mi nona es una señora de 80 y tanto de años que era panadera. Y, y me dice que en su momento, bueno, hace unos varios años, sí, ¿no? Que la gente estaba fascinada con el salvado, que yo creo que ahora estamos como un poco más cuidadosos, pero que la gente estaba sí, fascinada con el salvado y que obviamente en su práctica ella estaba como en la dicotomía de decirle, escúchame, esto tiene mucha grasa, o sí, es buenísimo, porque claro, el ingreso y demás. Así que es importante que la persona sepa realmente qué significa lo integral, es importante que la persona entienda que no porque sea integral va a ser mejor, o sea, no, no, no significa eso. no, para Y nada, la y esta también es una pregunta que me interesa a mí particularmente, es pan de masa madre. sí. ¿Qué hay ahí atrás? Bueno, el pan de masa madre es un pan que tiene otro proceso, tiene un proceso de fermentación porque distinto al pan común. Ahora está bastante de moda ¿Mm? y esto me parece que está bueno para diferenciar, ¿no? Un pan de trigo, o sea, el trigo, hablando un poco, lo voy a relacionar con un poco Sí, esto de sí, FODMAP, ¿no? dale. El trigo tiene un componente que es esto de los fructanos, que es un tipo de FODMAP, a lo cual mucha gente puede ser que le caiga mal y que a partir de la fermentación le genere cierto malestar, ¿no? El mismo pan, o sea, puedo usar la misma harina,
pero lo hago a partir de lo que sería el proceso de la masa madre, o sea, hago un pan de masa madre de trigo. Esos fructanos, digamos, pierden como la capacidad, sería, de fermentarse en el colon porque se fermentaron afuera. Y ese pan, ese paciente lo puede comer. Bueno, O mira, sea, con lo que vos decís, de hecho yo hago pan de masa madre para mí. sí, Bueno, por otras cuestiones consumo poco pan, casi que sí, nada, solo esto que hago y solo un fin de semana, pero bueno, es una elección, ¿no? sí, sí. Em, yo también en la práctica, cuando el paciente ya está dentro, porque bueno, vos vivís en Buenos Aires y buenísimo con el pan de masa madre, acá tenemos una panadería de masa madre, yo vivo en Salta, acá tenemos una panadería de masa madre y la gente no sabe ni qué es. Entonces, cuando la persona ya está en el momento en el que puede reintroducir determinados Claro, alimentos y ver y qué sé yo realmente se lo recomiendo, pero se lo recomiendo como un aprendizaje porque para mí es mindfulness. O sea, yo hago mindfulness haciendo pan. Y igual que sacando los tréboles del patio, me amo hacer eso, porque encima tengo una invasión, pero viste como... sí, Para, sí, como una forma de calmar la mente, ¿viste? ay, sí, es buenísimo. Y el pan de masa madre es la, la frase de es más bueno que el pan, Mm, deviene de que el pan, si, bueno, para las personas católicas lo van a saber más, es como una gran imagen, una gran representación de lo que significa la comida en la última cena y todo lo demás. El pan originariamente se hacía con masa madre. exacto. Ahora, ¿cuándo eso cambió? En la Primera Guerra Mundial, cuando la gente se moría de hambre, literalmente, no como ahora que estamos enojados porque no hay papas fritas, ¿viste? No, no, la gente se moría de hambre, paréntesis, seamos agradecidos. em, Se creó la levadura. Y la levadura leuda, no fermenta, ¿no? O sea, leudar es que haga blup y se haga gordito. Ujú. Y fermentar significa que se genere un proceso se inicie o se genere un proceso de digestión, o sea, literalmente Claro, de exacto. predigerir determinado alimento y que en esa predigestión, específicamente hablando del pan de masa madre, disminuye la carga de gluten, disminuye la carga de fructano, que no significa que un paciente que sea celíaco se pueda comer ese tipo, a menos que sea de Exacto, harinas sin TAC, ¿no? Pero digo, exacto. porque también existe el pan de masa madre con harina sin TAC. Sí. Me refiero, cae muchísimo mejor Mm. y quiero hacer una aclaración, esto no es un pase libre a, bueno, yo me comía una tostadita y me caía muy mal, bueno, ahora me como Claro, todo un pan. Bueno, y te va a caer no, exactamente igual, ¿me entendés? Porque no, la sí, dosis también es importante. sí. Entonces, vos decías que se disminuye la carga de fructanos cuando se fermenta a partir de o sea, un pan de trigo común a partir de masa madre. Esto sucede trasladémoslo a otros alimentos fermentados. ¿Esto sucede con otros tipos de alimentos? Eh, sí sucede porque, por ejemplo, hay procesos estos de fermentación, por ejemplo, podría ser el chucrú, A ver. ¿no? Puede ser el chucrú o, por ejemplo, los alimentos que vienen en picles Ajá, también, ajá. tienen cierto, o sea, el mismo alimento, hay una prueba, digamos, que habla de la cebolla es sumamente alta en FODMAP, o sea, se Sí. fermenta porque tiene muchos componentes que fermentan o sea, llega casi intacta, por decir, a nuestro intestino grueso y es fermentada. Pero si esa cebolla sufre ciertos procesos de fermentación, ya sea o en picles o, sí, digamos, en picles, por ejemplo, es una cebolla que generalmente cae bien, Claro. O, ¿sí? o haciendo kimchi, por ejemplo, que se Haciendo utiliza. kimchi, exacto. Exacto, cualquier alimento fermentado es un alimento que sufre esto que vos decís, una predigestión afuera, bueno, y adentro está mucho mejor. Claro, bueno, porque es como, a ver, esto es viejo, o sea, la fermentación Es es un viejo, proceso es de conservación milenario. de alimentos y de cocción, predigestión de alimentos
que era absolutamente necesario, porque si no, no había forma de comértelo. Claro, ¿Quién se comía una cebolla? No no. existía. La industrialización de la vida, que nos trae los beneficios de poder yo estar hablando con vos, también trae algunas cuestiones de la dificultad y el no proceso de determinados tipos de alimentos que nuestro sistema gastrointestinal, por ahí ni siquiera con síndrome de intestino irritable, o sea, por ejemplo, a mí particularmente, hay Claro, no, determinados no. alimentos que yo no tengo nada, pero hay determinados alimentos que no me caen del todo bien, pero si yo le hago un proceso, Ujú. perfecto. Entonces, acá también volvemos a la participación activa del paciente en lo que se refiere a su alimento, ¿no? Que somos lo que comemos, o sea, esta Sí, frase sí. trillada quizá que yo utilizo mucho porque realmente estoy convencida de eso. Entonces, como para ir cerrando, pasamos de dónde venís, qué haces, a dónde vas, tratamos pequeños puntos como la dieta baja en FODMAPs, qué es, cómo se hace, las etapas. También hablamos un poco de cómo vos ves el tema de esta cuarentena, también hablamos de lo que puede hacer una persona, de algunas técnicas que pueden hacer las personas que están al frente de determinados tipos de redes sociales para poder ayudar. Hablamos también un poco de la calidad de determinados alimentos que por ahí, y el tipo de alimentos y la participación, creo que si yo tendría que resumir algo, es como eh, sos el partícipe principal, el actor principal de lo que te sucede. Vos y yo somos guionistas quizá, pero que también que es un guión flexible y es fundamental interpretarlo así. Entonces, como última pregunta, y por ahí te dejo para que no sé, digas lo que se te ocurra literalmente, si vos tendrías que dejarle por ahí una pequeña reflexión a la persona que va a escuchar esta entrevista, o algún mensaje o algo que vos quieras decir que por ahí no tenés la oportunidad de hacerlo, o por ahí por cómo escribís y demás es diferente, ¿qué dirías? ¿Qué le dirías a esa persona? Eh, a mí me parece que un consejo, un buen consejo es siempre tratar de referirnos a profesionales de la salud. Esto me parece muy importante recalcarlo. Eh, no porque uno no, digamos, diferenciar un poco lo profesional, o sea, los estudios que cada uno va haciendo, el área donde se va especializando, de experiencias personales, ¿no? Que en Instagram me parece que está lleno y es un arma de doble filo. No tomar experiencias personales como ciencia, me parece que es fundamental, y comprender que los profesionales de la salud, acá capaz estoy generalizando, ¿no? Porque bueno, siempre hay particularidades, pero el profesional de la salud está, prima por la salud del paciente e intenta no ser generalista, o sea, puede con sus herramientas hacer ciertas individualidades, ¿no? Sí. En Instagram hay tanta información que, bueno, termina desinformando, entonces me parece que lo más responsable es ser criteriosos también cuando leemos, y tener cuidado con esas experiencias que parecieran bueno, que solucionan ciertas patologías o ciertas situaciones, porque bueno, no dejan de ser experiencias personales y hay que tener cuidado con lo que leemos. Entonces me parece que está bueno ver a quién leemos. Está muy bueno lo que vos decís, yo te sumo también el hecho de que no significa que esa experiencia personal no sea de esta persona No, particular, no sea real o no te pueda ayudar, no estamos diciendo eso, pero acá es donde la balanza tiene que primar por quizá la seguridad, sí. y quizá también como vos bien decís, la individualidad de cada paciente. Los pacientes comparten criterios y comparten cosas, pero cada uno, como vos y yo, somos personas diferentes, que nos gustan cosas diferentes, que actuamos diferente, que dormimos diferentes. Ah, me hiciste acordar, leía el otro día un estudio que evaluaba en pacientes, o sea, lo que querían separar era qué cosas tenías que tener en cuenta para la dieta de los pacientes, para que, sobre todo en Ujú. esta situación. Sí. Y evaluaron, lo hicieron bien, no me acuerdo de dónde era, creo que en noruego, y
identificaron 170, identificaron, ¿cuántos habrá, no? 170 factores que diferencian vos de yo viviendo en la misma casa, o sea, y había Sí, sí, había una que eran pareja y que comían exactamente lo mismo y evaluaban sí, la microbiota, ahí está, me acordé, evaluaban la microbiota con muestras de materia fecal y no eran sí. iguales. Entonces, acá en la panza nosotros tenemos un mundo, nosotros somos un ecosistema en el cual somos responsables de tenerlo funcionando de manera correcta y el consumo de determinados tipos de alimentos de forma crónica o no, ni siquiera crónica, pero por ejemplo en atracones o por ejemplo, o sea, es bien variable, hace que nuestro ecosistema, o sea, que el que tenemos en la panza, que también lo tenemos en la piel, en los ojos y demás, que nuestro ecosistema de la panza pueda repercutir en hasta en cómo sentimos, porque el eje intestino-cerebro, que es una realidad y que vos también estás en conocimiento de esto, nos modifica de manera fundamental. Entonces, bueno, te quiero agradecer, la verdad que, nada, se nos pasó rapidísimo esta hora y media. Nada, te quiero agradecer, la verdad que me parece que muy bueno lo que haces, creo que me sumo a tu reflexión, como nos refiramos a profesionales de la salud, siempre, siempre, chicos, siempre, a todos, hay alguien que está haciendo las cosas diferentes y que el que está haciendo las cosas diferentes hay que ver que realmente qué está haciendo porque quizá esa persona es la que te pueda llegar a ayudar a solucionar o a mejorar lo que a vos te está pasando. Así que bueno, nada, muchísimas gracias Gina, gracias por este tiempo, la verdad que me encantó hablar con vos. Gracias por invitarme. Bueno, nos vemos, un beso, que andes bien. Gracias, que andes Chao, bien. chao.